De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro próximo invitado, Cipriano Heredia. Él es diputado regional de Miranda y profesor universitario. Ya voy a corregir, diputado, me faltó una P, pero son gajes del oficio. ¿Cómo estás, Cipriano? Bienvenido y feliz año, que nos vimos el año pasado en el programa. Y tú planteaste una serie de salidas, pero lo hiciste de manera teórica, de las posibles salidas presidenciales, y fue bastante cuestionado, pero ahora todo el mundo como que quiere saber cómo podrían ser esas salidas. Pero primero yo creo que tenemos que ver cómo está el tema de hoy. Tenemos un problema de gobernabilidad muy fuerte porque tenemos una nueva asamblea elegida, pero el Tribunal Supremo de Justicia tomó unas decisiones en las cuales la asamblea queda nula porque no puede legislar. Sí. ¿Y qué salidas tenemos? ¿Cómo podemos lograr esa gobernabilidad? ¿Cómo podemos lograr que también la oposición y también los diputados del gobierno se entiendan de manera de que podamos manejar esta crisis tan grave que tiene Venezuela en este momento, sí, además? Bueno, Pedro, primero que nada, feliz año para ti. Igualmente, gracias. Para toda nuestra audiencia. Bueno, sí, efectivamente creo que tenemos un problema interesante planteado. Yo creo que la situación es tremendamente compleja. Tú me preguntas cuál podría ser en principio la solución a todo esto que está ocurriendo y con esta dinámica particular que ha desatado el tribunal con esta sentencia. Y yo te diría que lo primero que tendría que ocurrir para que pudiéramos encontrar una salida a esta situación tan tensa que se ha planteado y para que el país se enrumbe definitivamente hacia buscar una solución a la profunda crisis que vivimos, es que el gobierno termine de entender que perdió las elecciones del 6 de diciembre. Yo creo que el gobierno está como en una suerte de luto, donde la primera fase es la de la negación. Yo creo que ellos todavía no han terminado de asimilar que el pueblo efectivamente les dio la espalda en su gran mayoría, que son hoy en día pues apenas un tercio de la Asamblea Nacional, y que efectivamente fue básicamente producto de un enorme voto castigo, porque la gente se siente absolutamente desesperada por los altísimos índices de escasez, porque tenemos por tercer año consecutivo la inflación más alta del mundo, porque no se consiguen las medicinas, porque no se consigue la comida, porque tenemos la tasa de homicidios ya más alta del planeta. Según las cifras preliminares del año 2015, ya estamos a nivel de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin contar con los problemas económicos. Así es, con lo cual es una barbaridad. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que empezar por entender que perdió las elecciones, dejar de actuar con tanta prepotencia, con tanta arrogancia, con tanta arbitrariedad como la que ha venido actuando. Y cuando yo vine aquí precisamente en el 15 de diciembre del año pasado a plantear que bueno, teníamos esta cantidad de opciones que teníamos, que ya las vamos a discutir, lo hice precisamente porque las primeras declaraciones que el gobierno daba, salvo con la que dio Maduro, con la excepción de la que dio el propio Maduro esa madrugada, que fue más bien más sosegada, más tranquila, más de aceptación, todas las demás a partir del día siguiente fueron de confrontación. No vamos a aceptar que la Asamblea cambie leyes, pero por Dios, ¿cómo no lo vas a aceptar si es una potestad de la Asamblea? No vamos a permitir una ley de amnistía, ¿cómo no la vas a admitir si es una potestad de la Asamblea? Después la designación írrita de estos magistrados nuevos, que fue totalmente en un proceso amañado de la A a la Z. Finalmente la instalación del Parlamento Comunal y ahora lo más reciente, estas decisiones judiciales que son absolutamente inconstitucionales y ilegales, fuera de su competencia total la sala electoral, que además admite y dicta una primera sentencia en plenas vacaciones judiciales, entre gallos y medianoche, anulando una proclamación del Consejo Nacional Electoral, y esta segunda desconociendo una incorporación donde ya la Asamblea ha calificado sus miembros. Ahora hay un problema, porque ayer hablaba aquí con Luis Vicente León y él dice, bueno, ¿y cuál es el tribunal por encima del Tribunal Supremo? ¿A qué árbitro pueden recurrir después? ¿Organismos internacionales? ¿Qué puede pasar para lograr esa gobernabilidad? Bueno, sí hay un recurso judicial, que es el recurso de revisión constitucional. Está anunciado ya que mañana los diputados van al Tribunal Supremo de Justicia. No me he enterado exactamente cuál es la decisión final que tomaron, pero los diputados nacionales me refiero, pero asumo que si van al tribunal a interponer un recurso, o es una diligencia en ese mismo expediente donde está esto en la sala electoral, o es un recurso de revisión constitucional que cabe. Cabe perfectamente porque en este procedimiento de la sala electoral se ha violado abiertamente la Constitución. Ya el CNE había hecho una proclamación y ya la AN había calificado a sus miembros. La sala electoral no tiene facultades para descalificar a un miembro de la Asamblea, ¿ok? Entonces, hecho eso, pues yo imagino que
parte de lo que se va a hacer mañana allí es interponer algunos de los recursos jurídicos que están a la mano. Y es posible que desde la Asamblea, porque estos son los escenarios que tenemos, no existen otros. Uno, que se queden las cosas igual. Otro, que destituyan nuevamente a estos 3 diputados y digan, mira, vamos a volverlos a nombrar cuando la situación esté clara. O que ellos mismos decidan retirarse o seguir en esta conflictividad. Bueno, pero para que haya una nueva elección en Amazonas tendría que haber una decisión de fondo. La decisión de fondo es el recurso de nulidad. Precisamente el principal vicio que tiene todo lo que ha hecho en la sala electoral es que a través de una medida cautelar de amparo decidieron sacar del juego a 3 diputados electos. Y hay hasta jurisprudencia de ese mismo Tribunal Supremo de Justicia que niega la posibilidad de que a través de una medida cautelar tú puedas desproclamar diputados electos. Entonces, ese es el principal vicio de todo este asunto, además de la forma, el día, todas estas cosas que amañaron, que lo hacen sospechoso, que lo hacen oscuro. Fue un proceso absolutamente opaco cómo se llegó a esta decisión, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que la sala electoral está totalmente fuera de su competencia y que ha violado la Constitución abiertamente con todo este procedimiento. Habrá una reacción política frente a este asunto y por este anuncio de que mañana van al Tribunal Supremo de Justicia, creo que también va a haber un recurso jurídico, ¿no? Bueno, tú dices de que el gobierno no tiene más remedio que someterse a lo que diga la Asamblea porque tiene mayoría, pero ellos dicen por su parte que ellos tienen distintos recursos, utilizan por ejemplo una interpretación de Hernán Escarrá donde él dice que por encima del poder judicial está el poder popular y también está el Tribunal Supremo, que si ellos no le aprueban las cosas a la Asamblea Nacional y las decisiones que tomen, que eso es un recurso para asegurar la gobernabilidad, que a mí me parece todo lo contrario, que más bien impide la gobernabilidad. Totalmente de acuerdo contigo, porque el cuerpo recién electo es la Asamblea Nacional. El pueblo votó mayoritariamente por una corriente política, esa corriente política tiene una composición de 2/3, con esos 2/3 puede tomar una serie de decisiones y atentar contra eso o desconocerlo es simplemente ir contra la voluntad popular, contra la soberanía. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo es que tú no le estás pidiendo al gobierno que se someta a la Asamblea caprichosamente. Tú lo que estás pidiendo es que las decisiones que la Asamblea toma en el marco de sus competencias sean respetadas. O sea, el gobierno no puede decir, yo no acepto una ley de amnistía, como lo han dicho una y otra vez. ¿Cómo que no lo aceptas? Eso es una facultad incluso exclusiva de la Asamblea Nacional. O sea, no hay forma de que el presidente no la acepte. Cuando tú te lees el artículo de la Constitución que habla de las competencias de la Asamblea Nacional, una de ellas es decretar la amnistía, una potestad propia. Así como el presidente tiene la potestad del indulto, la Asamblea tiene la potestad de la amnistía. Entonces, ahí no hay discusión. Decían, no vamos a aceptar que se modifiquen leyes. ¿Cómo que no aceptas que se modifiquen leyes? Si tienes la mayoría necesaria, los modificas y punto. Ah, que el presidente tiene una potestad de veto, sí, es verdad. Y entonces, una vez vetada, la ley regresa a la Asamblea y también dice la Constitución textualmente que la Asamblea revisa y después con la firma del presidente y los 2 vicepresidentes se tiene que publicar. Entonces Diosdado dice, no le vamos a publicar. ¿Cómo que no le vamos a publicar? Eso no es su decisión. Eso es simplemente lo que está en la Constitución, es lo que hay que seguir y respetar. Por otra parte, también el chavismo plantea que la Corte elegiste en reemplazo del Parlamento venezolano, es decir, que el Tribunal Supremo asuma la posición de la Asamblea Nacional. Y aquí hay algo que, acláramelo tú, porque tú eres experto en leyes, yo no. ¿Es posible que el Tribunal Supremo, que fue elegido a dedo y no fue por el voto popular, esté por encima del voto popular y lo que... Claro que no, Pedro. Y no solamente que fue elegido a dedo, sino que fue elegido en un proceso absolutamente amañado, donde se violaron todos los plazos y donde ya se acaba de instalar una comisión que precisamente va a revisar cómo fue ese nombramiento, porque hay cosas que te permiten hasta pensar que ni siquiera los requisitos constitucionales para poder ser magistrados cumplieron. Y además en un descaro inusitado, inédito, donde más diputados en ejercicio votaron por ellos mismos para elegirse magistrados, lo cual no tiene ya nombre. Pues eso es una cosa que raya hasta en un problema ético, más allá de lo jurídico, ¿no? Ahora, yo quisiera, entre otras cosas, Pedro, aprovechar este espacio para preguntar quién es que es el verdadero jefe de fracción, porque yo veo declarando más a Carreño y a Cabello que a este señor Héctor Rodríguez. O sea, yo creo que hay un problema serio interno con respecto a la jefatura del PSV en el Parlamento, porque yo veo a Héctor Rodríguez diciendo una cosa, Carreño diciendo otra, y Diosdado tomándose todas las atribuciones como si él siguiera siendo presidente de la Asamblea Nacional. Señor Diosdado Cabello, si usted está viendo este programa, mire, entérese, usted dejó de ser presidente de la Asamblea Nacional. Cipriano, quería preguntarte también sobre todas estas posibilidades
de revocatorios, porque como están tan agresivos y tan polarizados ambos bandos, entonces cada uno saca como sus armas. Pero Sí. también quería saber, porque muchas personas piensan o están diciendo que el presidente de la Asamblea dijo que iba a revocar, iba a quitarle el mandato al presidente Maduro en 6 meses. ¿Qué puedes decir? Sí, mira, antes que nada, y si vamos a ver las posibilidades, quisiera hacer 2 comentarios con respecto a la pregunta que me acabas de hacer tú. La primera es que quede claro que lo que anunció Henry Ramos Alupe el día de la instalación de la Asamblea Nacional, que lo hizo desde la tribuna de oradores ya una vez que el oficialismo se había retirado, es un acuerdo político de todos los factores de la unidad. En ningún caso ni es ni una iniciativa personal, ni fue una bravuconada, ni fue un impulso. Los factores de la unidad firmaron un acuerdo en el cual, entre otras cosas, se contemplaba que si llegábamos a una situación parecida a esta, donde el oficialismo tratara de boicotear, de bypassear, de ningunear, de prácticamente obviar a la Asamblea o de sabotear su trabajo, era de un objeto de estudio buscarle a esto una salida constitucional entre los muchos mecanismos que están previstos en la Constitución. Comentario número 1. El comentario número 2 que quiero hacer es que, por supuesto, la lectura que el chavismo le ha querido dar a ese discurso y a esa propuesta en particular está totalmente alejada de la realidad. Primero, Henry no anunció que en 6 meses iba a haber una salida. Dijo que en 6 meses se definía un mecanismo. Y hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Y la segunda es que le dieron una lectura absolutamente inapropiada con respecto a que muchos voceros del oficialismo están diciendo y están usando la palabra derrocar, que en 6 meses derrocan a Maduro. Nadie ha dicho esa palabra. Aquí no hay ni un plan insurreccional, ni un golpe montado en marcha, que además la oposición no tiene cómo dar, ni es un problema conspirativo, ni nada por el estilo. Son salidas que están previstas en la Constitución y fue el mismo Chávez quien impulsó varias de ellas para que estuvieran en el texto de la Constitución, como son el referendo revocatorio y como es la Asamblea Nacional Constituyente. Así que aquí no hay, la palabra derrocamiento no cabe, no entra, no sirve. Esto es una cosa que es constitucional y todos esos mecanismos están previstos. ¿Cuáles son los mecanismos? Ahí tenemos esa lámina, son 4 fundamentalmente, no voy a entrar en mucho detalle por cuestiones de tiempo, son el referendo revocatorio, que digamos es el mecanismo que se perfila como el más claro para el objetivo, ¿verdad? Que sería un adelanto del gobierno en el marco de la Constitución. Ahí está su basamento jurídico, que es el artículo 72, la iniciativa la tienen 20% de los electores, y el objeto, como bien lo podemos ver ahí, es revocar el mandato del presidente de la República. El único detalle importante allí es que para que eso tenga el efecto de generar un verdadero cambio de gobierno, tiene que realizarse antes del 4º año, porque después del 4º año, entonces la consecuencia jurídica de que el presidente sea revocado es que el vicepresidente cumple el mandato, con lo cual entonces la pretensión de cambiar un gobierno sería ilusoria. El segundo mecanismo es la enmienda. Ahí tiene su basamento constitucional, los artículos 340, 341 y 346. 15% de los electores tendrían en este caso la iniciativa o 30% de los diputados que la plantean en la propia Asamblea Nacional, una vez discutido su texto, necesita la aprobación de la mayoría. Dice la Constitución la mayoría, como hay un principio jurídico que dice donde el texto legal no distingue, el intérprete tampoco lo hace, eso es mayoría simple. ¿Ok? ¿Cuál es el objeto de una enmienda? Agregar o modificar uno o varios artículos de la Constitución sin alterar su estructura. ¿Qué podría decir una enmienda aquí? Recortar, por ejemplo, el periodo presidencial. La reforma, parecía la enmienda, tiene más o menos la misma forma de iniciarse, simplemente que el acuerdo de la Asamblea tiene que ser por 2/3 partes, es una revisión un poco más profunda de la Constitución, el objetivo podría ser el mismo, y por último la Asamblea Constituyente, que ya tuvimos una en Venezuela, también es 15% de los electores, 2/3 de la Asamblea Nacional, 2/3 de los consejos municipales, aquí se involucra el Poder Nacional o el Presidente de la República. Y ahí es transformar el Estado, esa es la más compleja de todas, la más integral, sería ya una reinstitucionalización completa del Estado venezolano. Te agradezco mucho que hayas hecho esa lámina y también te agradecería si la puedes compartir a través de las redes. Cipriano, ¿Cómo no? tú que tienes, vamos a decir, información privilegiada, tú estás adentro de la MUD y estás asesorando en todas estas actuaciones que se están haciendo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Nos puedes dar alguna esperanza para mañana? ¿Algún tipo de acuerdo? ¿Qué crees tú que va a pasar? Mira, yo lo que puedo decirle a la gente y a todos los que nos están viendo es que no hay ninguna duda que nosotros estamos absolutamente dispuestos a defender la soberanía nacional y que todas nuestras actuaciones, tanto los diputados de la Asamblea Nacional como los que no estamos en la Asamblea Nacional pero tenemos cargos de dirección o somos diputados en otras instancias, estamos perfectamente actuando en el marco de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos que caminar y mascar chicle a la vez, para decirlo en el idioma popular. Aquí hay que atender la agenda legislativa
hay que poner el tímpano y la acción en las esperanzas de la gente con respecto al problema económico, el problema social, que es muy grave, y que desde la Asamblea hay todo un paquete legislativo que ya va a empezar a fluir con el tema de la propiedad de la vivienda, con el tema de los estatiques para los jubilados y pensionados. Que estaba en agenda para hoy. Que está en agenda y va a estar en agenda. Desde ese punto de vista quiero mandar un mensaje de tranquilidad a la gente que esa agenda se va a cumplir y se va a desarrollar porque sabemos que allí hay un tema que no se va a dejar de lado, pero también tenemos que atender el otro problema. El problema político, tenemos que llevarlos los dos al mismo tiempo y el problema político no se limita a esta guerrita o a este choque de trenes o a este choque de poderes. Dame un escenario para... Hay que buscar una solución política. Dame un escenario de salida para todo La este crisis problema puede escalar, Pedro, la crisis puede escalar a una crisis de gobernabilidad. Y si escala una crisis de gobernabilidad, es una responsabilidad de la dirección política darle una salida constitucional que perfectamente puede ser una de esas 4 que acabamos de ver. Y una de las soluciones de que algunos de estos diputados de Amazonas, bueno, se pongan su cuaderno a un lado, tomen alguna decisión para... Bueno, eso ya es una decisión personal de ellos que, bueno, habría que ver. Pero es posible. Bueno, habría que ver, habría que preguntarle a ellos. Yo no puedo hablar por ellos. Si se da, entonces podemos pasar esta etapa y la Asamblea Depende de los términos como lo ponga. Yo creo que es muy importante el tema de la defensa de la soberanía popular y de las decisiones que el pueblo tomó en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, que era votar. Yo estoy convencido que cualquier decisión política que se haya tomado el día de hoy, que sea anunciada mañana, va a ser en salvaguarda de esa soberanía, en salvaguarda del funcionamiento de la Asamblea Nacional y en salvaguarda también, en el caso nuestro particular, de la unidad democrática. Estaré pendiente de tu Twitter. Cipriano, muchísimas gracias y siempre bienvenido al programa.